Y teníamos que empezar por hablar de la estrategia Seis Sigma. Entonces, la primera pregunta que siempre nos haremos es, ¿qué es Seis Sigma? ¿Qué es Sigma? ¿A quiénes aplica? Porque a veces eso se genera en una cantidad de rules, ¿cierto? De que es que la sigmametría no aplica en los bancos de sangre, que es que la sigmametría no aplica en la industria, que es que la sigmametría solo aplica en la química clínica. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es tener la claridad en los conceptos. Sigma, significa, es una letra griega que significa desviación estándar. Simplemente donde haya estimación de desviación estándar, se aplica la estrategia 6 sigma. Eso sí es simple. Sigma es desviación estándar. Sigma es una estrategia de mejoramiento. La estrategia 6 sigma es una estrategia de mejoramiento. Entonces, si ustedes me preguntan en dónde aplica la estrategia 6 sigma, pues yo diría donde quieran hacer mejoramiento. ¿Y en dónde quieren hacer mejoramiento? Pues en todos los procesos, en el proceso de talento humano, en el proceso de compras, en el proceso preanalítico, en el proceso analítico. Aplica en cualquier servicio. Aplica en el servicio de laboratorio clínico, aplica en el servicio de banco de sangre, aplica en un servicio transfusional, aplica porque Seis Sigma es una filosofía de mejora continua y la esencia es su filosofía. Otra cosa es la métrica. ¿Cómo mido, cómo aplico las métricas 6 sigma? Pues donde haya desviación estándar, tengo que aplicar, puedo aplicar esta métrica. Albas, es que aquí tengo respuesta positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Ah, ok, doctora, ahí no hay desviación estándar. No, entonces ahí no puedo aplicar la métrica, pero la estrategia sí, porque la estrategia es excelencia, cero error, mejora continua, esa es la esencia. Entonces, acá lo primero que yo quiero invitarlos es porque me llamaba mucho la atención ahora que estuve en el Congreso de Bacteriólogos en Bucaramanga, ahora que estuve haciendo unas visitas en los bancos de sangre, que ciertas corrientes de pensamiento, que no, que es que las estrategias de Sigma no aplican este servicio. Yo decía, pero a ver, si Sigma es desviación estándar, donde usted estima una desviación estándar, la métrica es aplicable. Y la estrategia es aplicable en todos los servicios. ¿Por qué? Porque está fundamentada en una filosofía, cero error. No creo que haya ningún servicio o ninguna área de nuestro laboratorio o de nuestro servicio transfusional o de nuestro banco de sangre que no busque la excelencia, que no busque cometer cero errores, porque es que eso es lo que merecen nuestros pacientes. Yo les presento excusas porque me hicieron una cirugía en la cara, en el maxilar por una muela, y entonces estoy un poco gangosa, pero, y me duele cuando me entra el frío, pero voy a tratar de seguirles contando. Entonces, no hay ninguno de los que estemos aquí conectados que no quiera hacerlo mejor, que no diga, oiga, ¿cómo hacer mejor nuestros procesos y cómo vivir mi día a día buscando cero error? Con unas características específicas, perdón un segundo, Jenny, ¿me contestas aquí? Con unas características específicas que están asociadas directamente a una nueva forma de abordar los problemas de desempeño. Es decir, espérate, nosotros venimos con una estrategia que ha sido transversal a todos los sistemas de gestión, que es el círculo del mejoramiento, que es planear, hacer, verificar y ajustar. Esa la hemos venido trabajando siempre. Este modelo de estrategia 6 Sigma trabaja como sobre los mismos pilares, pero se concentra en solucionar problemas. Le dice, mire, usted no mejora porque a veces queremos hacerlo todo a la vez y no nos concentramos en un problema específico hasta que lo mejoremos, logremos el control absoluto de ese proceso y esa mejora se mantenga en el tiempo. Por eso, en esa estrategia 6 Sigma, la herramienta sistémica de análisis no es el PHBA, es el DMAMC en español o el DMIMC en inglés, el I de improvement, para nosotros el M de mejoramiento, que es definir muy bien el problema, caracterizarlo. Los expertos en la estrategia 6 Sigma dicen que es que el 50% de la solución de un problema
es definirlo muy bien, es caracterizarlo muy bien. ¿Qué nos pasa con la evaluación externa? Llega el RICAS, llega una muestra excluida y en el análisis rápido, por la presión del tiempo, por lo que siempre estamos sometidos a que toca, a que la dinámica en los laboratorios es muy rápido. Ah, no, eso fue un error aleatorio. Repita la muestra del RICAS ya. Y entonces uno dice, esa parte de definir muy bien el problema, sí se vivió, sí se dimensionó lo que es definir el problema, o simplemente como fue el primer punto, dijimos, error aleatorio, reprocese la liga. Entonces los expertos te dicen que lo primero y lo más importante es definir muy bien el problema, caracterizar todas las variables que lo ocasionan, cuáles son todos esos factores contributivos que pueden hacer que se haya materializado ese comportamiento y que defina cómo, ya teniendo muy bien caracterizado qué es lo que nos está pasando, qué vamos a medir. Por eso es definir, medir. ¿Qué vamos a observar? ¿Dónde vamos a poner puntos críticos de control para que con la información que eso nos genere podamos analizar? Y sobre esos análisis, aquí voy en la A, podamos generar el M, el mejoramiento. Entonces les decía, en inglés, definir, medir, analizar, improvement, mejorar. Y una vez que establezcamos la mejora, ¿cómo vamos a controlar que esa mejora se mantiene en el tiempo? Por lo tanto, esas son de las características que tiene el 6 Sigma como estrategia, que a la larga, digamos, lo que vienen es a fortalecer la metodología sistémica que veníamos desarrollando en el PHBA. Luego, cuando ustedes me escuchen hablar, tendrá que decir, oiga, ¿y esta estrategia 6 Sigma entonces sí me aplica? Sí, aplica donde haya necesidad de mejorar, aplica donde haya búsqueda de excelencia, cero errores. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como estrategia, tiene una característica importante, y es que permite la comparabilidad entre los procesos. ¿Por qué? Porque unifica el número de actividades. Me explico. Me voy al análisis de la evaluación externa. Resulta que yo tengo la prueba de RICAS. ¿Dónde estoy? Acá. La prueba de RICAS en coagulación. Pero la doctora en coagulación solamente está corriendo el PT, el APTT, el INR. Si quedó excluido en el PT, ya perdió estos 25, el 25, 50, ya perdió casi el 33% de efectividad desde el punto de vista de desempeño porque le quedó excluido un mensurando. Si tuviera solamente el PT y el APTT y queda excluido en el PT, ya perdió el 50% de efectividad en términos de exactitud. ¿Por qué? Porque le excluyeron un mensurando, pero fue un mensurando. Ahora, si yo hago comparabilidad con la doctora de química clínica, a la doctora también le excluyeron una sola prueba, el potasio. Así, pero es que ella corre 10 mensurandos. Entonces, al tener excluido el potasio, digamos que en términos de efectividad, la doctora solo tuvo una exclusión, la misma exclusión de una sola prueba. Pero como el volumen de pruebas es más representativo en química, entonces a ella solo lo afecta en el 10%, pero las dos tuvieron exclusión en una prueba. Entonces, ¿qué hace la estrategia 6 Sigma? Le dice, no, es que vamos a comparar sobre un mismo volumen. Y por eso la estrategia es 6 Sigma. 6. Porque ella unifica el pronóstico del error al millón de procesos. No, espérate, vamos a hacerlo todo como si las dos hiciéramos 1.000.000 de pruebas en coagulación y yo hiciera 1.000.000 de pruebas en química clínica. Esto va a permitir que podamos establecer ¿qué? La comparabilidad. Siguiente característica de la estrategia 6 Sigma que es muy valiosa. ¿Cuál? Es que la métrica de ellos, como lo que busca es mejorar, lo que monitorea es el error, el defecto. Y miren que nosotros en eso tenemos un poquito de distanciamiento frente a la estrategia. ¿Por qué? Nosotros miramos el porcentaje de satisfacción del paciente, miramos el porcentaje de acuerdos positivos o de concordancias positivas en la evaluación externa, miramos el porcentaje de desempeño satisfactorio de los mensurandos en la evaluación.
Y cuando escuchamos porcentajes tan subidos como 95%, 99%, nos felicitamos el uno al otro y nos abrazamos y nos ponemos carita feliz y, uy, súper, 95% efectividad. Pero acá la estrategia le dice, por usted estar mirando lo bueno y no tener en el radar los errores, siente que no tiene mejoramiento, siente que ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, esta métrica le dice usted primero, vamos a ver, a hacer comparabilidad en los procesos, porque todos vamos a medir sobre una base única. ¿Cuál? El millón. Segundo, nos vamos a concentrar en qué es lo que está fallando, cuáles son nuestros errores. Y tercero, vamos a tener una meta única. ¿Usted es 6 sigma o es 6 sigma? Y oiga, la meta es única, es 6 sigma. Ni 14 sigma, ni 32 sigma, ni 72 sigma, nada. Ni que es que de 1 a 3 y de 3 a 5 que le sacamos umbrales, eso fue una latinoamericanada propuesta también desde los Estados Unidos, pero cuando usted habla con una estratega 6 sigma, la meta es ser 6 sigma. Y usted tiene que trabajar en mejorar y en mejorar hasta que sea 6 sigma. Cuando su merced se inventa un umbral, y entonces yo me veo con esto en las auditorías, Albacé, entonces, por debajo de 3 sigma, pues aquí vamos a hacer intervención. De 3 a 4 sigma, aceptable. De 4 a 5 sigma, bueno. De 5 a 6 sigma, excelente. Pero esto es una escala que surgió donde yo me doy un abracito de pañito de agua tibia y digo, tranquilo, como está en 4 o 5 sigma, ahí está bueno. No, si yo me voy al origen real de la estrategia 6 sigma, si usted no está en 6 sigma, punto ya, no cumple. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser 6 sigma, si eso es lo que quiere ser. Por eso, digamos que la calidad, en la calidad se es bueno o se es bueno, no hay opción. En la calidad yo tengo que decir, bueno, si esta es la estrategia que escogí y lo que quiero es que mi organización migre hacia el cero error, si lo que yo quiero es ser una organización clase mundial, que mi organización sea 6 sigma, yo tengo que entender la estrategia y tengo que decir a qué le apunto y no. Y si mi meta es ser 6 sigma y soy 5 sigma, no puedo estar satisfecho, no puedo estar contenta, no puedo decir, no, pero vamos bien porque ya estoy en 5 sigma. No, la meta es ser 6 sigma. Entonces, eso será muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Siguiente, va a ser importante que sepamos que la estrategia se fundamenta también en 6 ingredientes. Y estos 6 ingredientes o los 6 componentes del 6 sigma están soportados en que efectivamente, primero, hay una auténtica orientación hacia quién. No solo hacia el cliente, en este caso nuestro paciente, sino también hacia el colaborador interno, donde se busca potenciar. Oye, mi gente en qué es buena. Entonces, siempre se los he dicho en estos escenarios, no tenemos colegas que hagan mal su trabajo, tenemos colegas mal ubicados o a los que les hemos asignado una serie de tareas y responsabilidades para los cuales aún no los hemos formado y no tienen la competencia. Segundo, una estratega 6 sigma se basa en hechos y datos, es decir, no nos basamos en premoniciones y es que a mí me parece, sino que efectivamente tenemos que garantizar que todas las decisiones se toman porque hay mediciones, no porque a mí me parece, es que a mí me parece que esa creatinina no está funcionando, pero ¿por qué no está funcionando? Tiene problemas de imprecisión, ¿qué coeficiente de variación tiene? Tiene problemas de exactitud, tiene un sesgo, ¿cuáles son las fuentes de variación que están asociadas a ese desempeño? Siguiente, está orientada por procesos, a gestión por procesos, a mejoramiento por procesos. La estrategia 6 sigma fortalece el enfoque de procesos organizacionales. Pide una gestión proactiva. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, no pare de mejorar hasta que no sea 6 sigma. Entonces no se invente escalas que no existen. No trabaja sobre la cultura de la colaboración. Te voy a colaborar. Amiguis, hoy te voy a colaborar porque es que yo veo que estás como... No, nosotros no trabajamos. Cuando trabajamos en la estrategia 6 sigma, en la estructura, en la filosofía de la colaboración, trabajamos en la estructura de la contribución. Porque la colaboración es como si me hicieras un favor. Y yo no necesito que me hagas un favor, yo necesito que aquí, todos los que formamos parte del laboratorio,
contribuyamos a ser identificados como un laboratorio que emite la mejor información diagnóstica con la cual los médicos están tomando las mejores decisiones y que lo vemos en los desenlaces en salud, porque nuestros pacientes avanzan y mejoran hacia la promoción de la salud. Y definitivamente el último ingrediente es que la búsqueda de la perfección. El enemigo de la estrategia 6 sigma es la variación. Entre usted más fuentes de variación tenga, más se aleja de que su institución llegue a ser 6 sigma. Como les decía, la estrategia se fundamenta, nosotros venimos enseñadas al ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y ajustar. Esto es para generar mejora. Acá, esta estrategia que es definir, medir, mejorar, analizar y controlar, lo que nos define es, oiga, busque cuál es el problema, céntrese en el problema, caracterícelo muy bien porque si lo caracteriza perfecto, ya tiene el 50% de la solución. Mira todas las variables que lo originan para que luego pueda analizar y erradicar la causa raíz y así presentar el mejoramiento para poder establecer en el tiempo puntos de control que hagan la mejora ¿qué? Sostenible. Recuerden, el mejoramiento es de largo aliento. Yo no puedo decir, no, Albacé, es que en esta evaluación externa me quedó excluido el colesterol, el potasio y el ácido úrico por error aleatorio. Pero en la siguiente, no, en la siguiente solo me quedó excluido, fue los triglicéridos y el ácido úrico, entonces sí era error aleatorio. Y en la siguiente, no, en la siguiente me excluyeron fue las transaminasas y la milasa, también fue error aleatorio. Escuche, significa que usted sigue siendo afectado por errores aleatorios que están impactando su exactitud y que fluctúa de un parámetro a otro, pero que usted realmente no ha identificado por qué su sistema de control de calidad interno no está detectando cuál es la fuente de ese error aleatorio y cuál es ese error que se materializa que hace que fluctúe y que indistintamente sus análisis en todos los ensayos de aptitud vienen siendo el mismo. Recordemos que esta estrategia basada justamente en centrada en las personas, porque eso es otra característica del 6 Sigma, está centrada en las personas, permite la certificación de usted como persona, o como un cinturón amarillo, o como un cinturón verde, o como un cinturón negro. Cada uno de estos roles tienen unas competencias y unas habilidades distintas. Donde, por ejemplo, cuando nosotros les decimos vamos a medir estas variables en el día a día, ahí entra el cinturón amarillo, que es el experto, que es muy disciplinado, que es muy aconductado para decir qué es lo que tenemos que mirar. La reconstitución de los reactivos, el almacenamiento de los mismos, los tiempos de hidratación, de reconstitución. ¿Por qué? Porque necesito medir dónde está la variable que me está generando este ruido en la evaluación externa. Y cuando tengamos todos estos datos, tendremos que someterlos a minería del dato, a análisis estadísticos. Y aquí están los cinturones verdes, que son expertos en el medir y en el analizar, en donde todos trabajarán bajo la cabeza de un líder, que yo lo que espero es que sea ese líder de calidad, que sea ese cinturón negro, y no que el pobre líder de calidad esté pensando, me quiero ahorcar con este cinturón negro que me pusieron y ni siquiera sepa que me lo pusieron, sino que ese líder sea que sea capaz de convocar a su grupo y decir, bueno, hasta que no solucionemos este tema con esta prueba y podamos identificar realmente cuál es la causa que origina que estemos teniendo exclusiones, no vamos a dejar de trabajar. Porque no podemos seguir colocando lo mismo en las actas de calidad. Porque cuando uno lee las actas casi que se vuelven un copy-paste y entonces ya como que uno en las auditorías dice, pero ¿para qué me muestran esto? Si es lo mismo que están colocando de un análisis al otro. Entonces, estos requisitos del 6 Sigma no implican tampoco que es que tengo que ir a formarme a la NASA. Ok, la certificación implica capacitación. ¿Por qué? Porque usted tiene que manejar herramientas, pero finalmente lo que busca es trabajar unas herramientas básicas, desde lo más básico, desde una herramienta MEF, desde identificar riesgos en los elementos de entrada, en las actividades y en los elementos de salida,
Lo que busca fomentar esta estrategia es un trabajo en equipo. El líder de calidad que se encierra en una oficina con su computador a sacar indicadores y a revisar todos los ricas del país y no tiene comunicación efectiva y trabajo en equipo con sus analistas, quienes son los que tienen y que están impregnados de todas las variables de contexto externo e interno dentro de sus propias sedes, pues está también alejándose de ser una estrategia Seis Sigma, porque justamente la estrategia Seis Sigma busca construcción colectiva, busca trabajo en equipo, busca, espérate, si yo soy el de calidad, yo soy el que tengo que generar los espacios y los escenarios para poder entender qué está pasando allá en el proceso de medición, porque al iniciar mis métricas, si no hay cumplimiento, si no llego a ser Seis Sigma, sentado en el computador desde el Excel, no lo voy a lograr. O que gracias a Dios, pues tengo este músculo financiero y me pusieron ya un software que me estima la sigmametría, lo único que tengo es que alimentar los datos. Oye, pues gloria a Dios que tenemos ese sistema informático, pero entonces eso significa que me queda más tiempo para el trabajo que de campo, para el trabajo colectivo, para bajar a revisar qué es lo que está funcionando. Yo recuerdo que en Medellín un día les decía, si ser Seis Sigma implica cero error, implica la excelencia, ¿quién será más Seis Sigma? ¿Todo esto producto del bisturí o el producto de una disciplina, de un ejercicio constante, de un modelo de mejoramiento progresivo y gradual? La respuesta es ser Seis Sigma es un ejercicio continuo, es un ejercicio disciplinado, que va mucho más allá de hacer unos cálculos estadísticos, que implica una toma de conciencia en lo que significa la búsqueda de la excelencia, el cero error, y donde me dicen, usted tendrá que ser disciplinado en el momento de aplicar esta metodología, no solo en sus procesos de gestión, sino también en sus procesos de medición, porque definitivamente decir que hemos llevado nuestros procesos a ser Seis Sigma es un símbolo de calidad. Hoy, el reto que tenemos los profesionales del laboratorio, que están centrados a enfoque de riesgo, seguridad del paciente, la empatía, el servicio humanizado, es eso, es centrar la organización. Entonces, acá lo que les quiero decir es que la estrategia Seis Sigma busca desde todo punto de vista centrar la organización en el paciente, en uno, pero más que en el paciente es decirle, si usted no tiene saneado su equipo de trabajo, y sus colaboradores no están alineados hacia un objetivo común, difícilmente usted puede brindarle una mejor atención al paciente que llega a su sala de espera. Acá lo que nos proporciona la estrategia Seis Sigma es una forma ligera, rápida de manejar la información, en donde nos dice, no se trata de que usted trabaje duro, no es que la doctora entra a las 6 de la mañana y no sabemos a qué hora sale. No, no se trata de trabajar más, se trata de administrar mejor el tiempo, capitalizando las competencias que tenemos de nuestros colaboradores, centrándonos en los problemas críticos que tiene nuestro laboratorio, identificando por qué hay problemas repetitivos que no podemos solucionar y que a la larga lo único que nos conllevan es a tomar decisiones equivocadas. Miren, yo les tengo ejemplos muy de esta actualidad. Hay muchos laboratorios que identifican errores sistemáticos que no se pueden corregir y que finalmente la decisión, ahora una decisión muy olímpica de las casas comerciales es, venga, le cambio el RICAS. Eso problema es el RICAS. Uno diría, el problema no sería que más bien a este problema le faltó un grupo de alto rendimiento, una estrategia Seis Sigma para poder definir muy bien el problema, caracterizarlo, medir las fuentes de variación, analizarlas y realizar la acción correctiva. Porque, doctoras, al programa de evaluación externa se le cree cuando nos va bien, pero también se le cree cuando quedamos excluidos. No se vale que le creamos a la evaluación externa solo cuando nos dice
Target Score 120, RMSDI 0.5, SDI 0.2, RMSDI 0.03, porque pues eso es lo bacano y eso es lo que queremos todos, estabilidad del proceso a largo plazo. Pero cuando la evaluación externa y máxime el RICAS, que es una herramienta absolutamente sensible, ¿sí? Sensible a la detección de pequeños errores sistemáticos que no detectamos con el control de calidad interno, hay que creer. Entonces, ¿cómo aplicar esta estrategia en esa toma de decisiones? Recapitulamos hasta aquí. Uno, ya sabemos que tenemos una métrica única, ser 6 sigma. Ya sabemos que la unidad de medida de esta estrategia es los defectos por millón. Óigase bien, la unidad de medida de la estrategia es los defectos por millón. No es saber si soy 6 sigma o 3 sigma o 4 sigma. Mucha gente dice, y mis colegas, en otros laboratorios, yo les decía, por allá en el África septentrional, me decían, no, es que yo ya implementé la métrica sigma, aquí soy 6 sigma. ¿Pero eso qué significa? Ah, que por cada millón de glucosas o por cada millón de TSHs o por cada millón de plaquetas que realizo, solamente 3 determinaciones exceden la meta de calidad permitida, porque la unidad de medida de la métrica es el defecto por millón. Siguiente, nos dice que lo importante de la estrategia, más que medir, porque es que medir ya es un resultado, es que usted implemente las acciones que lo van a llevar a hacer 6 sigma. ¿Cuáles son esas sanciones? Máxima, es decir, lograr la reducción de todas las fuentes de variación. Oiga, ¿qué es lo que usted, Palmas, es que esta prueba me cambian el lote cada mes? Ya usted, no me diga que usted es 6 sigma, cuando la principal fuente de variación que estamos teniendo son los cambios del lote reactivo. Me cambian el lote reactivo, me cambian el lote de calibrador, me cambian, me han pasado de la prolactina generación 1 a la generación 2 y a la generación 3. He manejado 3 generaciones en menos de 6 meses. Ok, a usted le va a quedar más difícil ser 6 sigma. ¿Por qué? Porque tiene muchas fuentes de variación que se van a ver reflejadas en dónde, tanto en la precisión como en la veracidad, que les va a impedir el logro del objetivo. Adicionalmente nos vamos a preguntar, bueno, entonces, si no es solamente la métrica, sino que es toda la estrategia, ¿cuánto tiempo le podrá llevar a una organización alcanzar el 6 sigma? La respuesta es que el tiempo es indefinido. Uno no podría decir, no, es que usted va a hacer 6 sigma en un año. No, eso depende de sus características propias y particulares. Es decir, que eso es relativo. Uno, ¿cuántos procesos tiene para ser optimizados? ¿Cuántos problemas ha identificado? Y en cada problema que usted identifica, ¿cuál es el número de interacciones que se produce? Entre más personas participemos en un proceso, más fuentes de variación. Entre más pasos manuales tenga un proceso, más fuentes de variación. Entre menos capacidad tenga yo de tomar decisiones basadas en la competencia técnica, más probabilidad de error tengo, más probabilidad de variación. Entonces, a veces las organizaciones me dicen, es que yo quiero ser 6 sigma, base, pero tú sabes que aquí hay muchas cosas que no dependen de mí, aquí me rotan el personal, me cambian de marcas de reactivos, paso de una tecnología a la otra. Doctora, no me diga que usted es 6 sigma. Efectivamente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aún tiene muchas fuentes de variación por estandarizar. Si bien es cierto, hay un objetivo. La estrategia 6 sigma, ojo de dónde viene. Viene de la industria. Aparece por allá con Motorola sobre los años 80. Entonces, no estamos hablando de una estrategia, uy, qué nueva que es la estrategia 6 sigma. Pero sí es una estrategia que adoptamos en las organizaciones de salud. ¿Por qué? Porque está demostrado que genera buen rendimiento. ¿Qué buscamos? Obviamente minimizar el desperdicio.
minimizar los costos. Y miren que la reducción de costos arranca desde cuando tenemos claros los tiempos y movimientos al interior de mi laboratorio, que me genera reprocesos y cómo podemos lograr que se dejen de hacer actividades que no agreguen valor. Y miren que aquí hay una característica muy importante. Y es que muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes analizan la evaluación externa, y lo mirábamos en el Congreso el anterior fin de semana, la gestión se queda únicamente en la gestión analítica. ¿Qué hiciste? Reprocesé la alícuota del RICAS, revisé el control de calidad interno, cambié el lote reactivo, puse un nuevo calibrador, llamé a la casa comercial a que me le pusieran, llamé a la casa comercial a que me le pusieran, me le hicieran mantenimiento al equipo. Listo, todo eso es gestión analítica. Albacete, tomé por gestión del riesgo mientras sabemos qué es, estoy procesando los materiales de control cada 100 tubos o estoy procesando los materiales de control cada 6 horas para tratar de identificar en qué momento del día el proceso de medición se hace inestable. Perfecto. Todo eso es gestión analítica. Pero ¿cuál es la gestión de paciente que estamos haciendo? ¿Cómo todo lo que me muestra la evaluación externa lo llevamos a la realidad del paciente? Oye, ¿en qué concentraciones que estamos teniendo exclusiones? ¿Cuántos pacientes durante este periodo hemos reportado en ese mismo nivel de concentración? Si ya conozco mi porcentaje de desvío y mi sesgo acumulado, entonces, ¿cuál es el valor real de cada paciente? ¿Y cuál sería en qué paciente afectamos el límite de decisión clínica? Entonces, agregar el valor al proceso significa que las acciones que nosotros hacemos al interior del laboratorio empiecen a impactar para quién lo hacemos. No solo para el proceso de medición, es que para quién lo hacemos es para el paciente. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener mucha más contundencia. Entonces, miren cómo, pues porque nuestro webinar es corto y de repente pues les presento excusas porque empecé tarde, pero nos tiene que quedar muy clara en la conciencia que ser 6 sigma es más que una métrica, es más que un indicador. Implica toda una transformación de la cultura hacia la orientación de resultados centrados en la excelencia, buscando erradicar todas las fuentes de variación que me pueden conducir a error. Y eso implica un análisis juicioso de riesgos en todos los procesos, tanto los procesos misionales como los procesos transversales. Eso implica que empiece a entender la necesidad de conformar grupos de mejoramiento soportados en sus competencias. ¿Para qué? Para que se disfruten el tema de mejorar. Pero si tú me seleccionas a mí para que haga las regresiones lineales y la comparación de métodos o de los resultados obtenidos entre este sistema analítico y un laboratorio aliado, y lo mío no es la estadística, a mí realmente no se me facilita el manejo de las herramientas del Excel, es poco el valor agregado que yo puedo aportar en ese proceso. ¿Por qué? Porque estás trabajando sobre una competencia que no tengo, sobre una habilidad que no he desarrollado y que por lo tanto la tarea que su merced me asignó no la disfruto. Y si no la disfruto, y si yo no siento aprendizaje en eso, y si no siento que con lo que estoy haciendo me nutro, pues no voy a agregarle valor. Esa es una característica importante de la estrategia 6 Sigma. Y no debiera ser de la estrategia 6 Sigma, fíjense, debería ser una característica importante de lo que hacemos. Pero digamos que es una característica que resalta la estrategia 6 Sigma con los grupos de mejoramiento, con los grupos de alto rendimiento que se le montan a los problemas. ¿Por qué? Porque recuerden, la unidad de medida de la estrategia 6 Sigma son los defectos, es decir, los errores. Quiere decir que ya en este paso podemos pasar ¿a qué? A la métrica, porque eso sí yo lo he visto en muchos laboratorios. Han implementado la métrica 6 Sigma, porque gracias al desarrollo de las tecnologías informáticas, hoy los software
simplemente introduzca acá el coeficiente, introduzca el sesgo, acá está la meta de calidad, ya, le calculo la sigmametría. Sí, pero la sigmametría no es la unidad son los defectos por millón, es cuando yo traslapo eso al paciente, eso a mi proceso del día a día, a mi rendimiento diario cuando libero los resultados. Entonces, sé, no los veo, pero yo veo los nombres acá y yo sé que están todos mis cinturones negros de la calidad, mis black belts en calidad conectados. Entendemos, sabemos de la estrategia y ya lo hemos hecho, por eso no me voy a detener tanto en la estadística, sino más hacia dónde tenemos que llevar. Fíjense que cuando se va a aplicar la estrategia, la métrica, perdón, ya la métrica, es decir, la forma en que la estrategia pide medir, que es una forma característica. Ojo, nosotros venimos enseñados a medir promedios, venimos enseñados a medir porcentajes, venimos enseñados a medir de pronto percentiles cuando la estadística es no paramétrica. Y venimos enseñados a medir cumplimiento, porcentaje de pruebas que tuvieron buen desempeño en la evaluación externa, porcentaje de pruebas que cumplieron con el error total permitido, porcentaje de pacientes satisfechos. Esta métrica, como la unidad de medida es el defecto por millón, lo primero que le dice es usted caracterice los defectos. Me voy a centrar en la evaluación, tanto en la interna como en la externa. Entonces yo voy a decir, a ver, en la externa, el defecto va a ser exclusión, o el defecto va a ser, voy a caracterizar como un defecto en la exclusión, en la evaluación externa, los parámetros o los mensurandos que tengan un target score inferior a 50 puntos. O voy a caracterizar como defecto los mensurandos que en la evaluación externa tengan un SDI superior a 2.5, a más o menos 2.5 SDI. O voy a caracterizar como error en el control de calidad interno aquellos mensurandos que superen la meta del error total permitido nivel mínimo. Ese va a ser mi defecto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es caracterizar los defectos. Lo segundo que nosotros hacemos es definir qué tipo de variable es. ¿Es una variable discreta o es una variable continua? Ojo, por ejemplo, para que tengamos la claridad. Albacea en las infecciosas aplica el 6 sigma, en el reporte cualitativo no, porque soy reactivo o no reactivo. Pero en la parte métrica, donde hay una variable cuantitativa continua, que es un índice, ahí se aplica la estrategia 6 sigma, que es lo que me va a demostrar la estabilidad del proceso de medición, que se ve reflejado en ¿qué? En la capacidad que tiene la prueba de dicotomizar el resultado y de discriminarlo en positivo o negativo o reactivo o no reactivo. Albacea en la hemoglobina aplica la estrategia 6, la métrica 6 sigma, pues claro, porque es una variable cuantitativa continua, ¿vale? ¿Cuáles son esas variables discretas? Las que no se pueden partir. Número de pacientes atendidos en hematología, eso es una variable discreta. Número de mensurandos excluidos en la evaluación externa. El número de mensurandos es una variable discreta. Pero si yo digo mensurandos o hago el análisis del SDI o del Z-score o del target score, esas ya son variables continuas cuantitativas a las cuales se les puede aplicar otra métrica 6 sigma. Entonces, fíjense, primer paso, se caracteriza cuál es el defecto o el error. Segundo paso, vamos a caracterizar si es una variable discreta o si es una variable continua. Por allá en el Paleozoico, cuando yo estudiaba 6 sigma, les decía a mis estudiantes, las variables discretas, la mayoría, se encuentran ubicadas en el proceso preanalítico y en el proceso posanalítico. Errores de transcripción, entrega de resultados equivocados al paciente equivocado, número de quejas por inconsistencia clínico-patológica. En la preanalítica, número de muestras que no cumplen con las características, son variables discretas. Y las variables continuas las ubicábamos en el proceso analítico, donde tenemos
error total, coeficiente de variación, sesgo. Sin embargo, fíjense que las variables depende cómo se planteen. Hay variables discretas que se pueden volver continuas y hay variables continuas que se pueden volver discretas. Eso es relativo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que mirar es, uno, ya definimos los defectos. Dos, habría que llevar esos defectos a la unidad de medida básica, que ya dijimos que es el millón, cuando estamos hablando de una variable discreta. Y tres, vamos a convertir esos defectos por millón para luego transformarlos en sigma y saber en qué sigma estamos, cuántos defectos por millón estamos teniendo y cómo lo vamos a interpretar. Es decir, siempre que estemos hablando de una variable discreta, el objetivo será contar los defectos en cuántos procesos o en cuántas oportunidades del proceso, llevarlo al millón, ya tendríamos defectos por millón, que es la unidad básica de las estrategias de Sigma, y luego convertirlo en sigma. Cuando ya estamos caracterizando la variación, fíjense, la métrica 6 sigma, cuando inspecciona los resultados de un proceso como salidas discretas, se hace con reglas de 3. Mientras que cuando lo que yo quiero es caracterizar la variación, vamos a trabajar con dos variables que ustedes ya conocen, la desviación estándar o coeficiente de variación, el sesgo y la meta de calidad para hallar la sigma métrica y posteriormente los defectos por millón. Entonces, me voy a los ejemplos. Cuando estamos utilizando la métrica 6 sigma para caracterizar la variación, siempre vamos a trabajar ¿con qué? Con una variable que sea continua, en donde al tener réplicas podemos obtener ¿qué? La desviación estándar, un valor medio y un coeficiente de variación. Entonces, Álvaro, pero es que yo soy un banco de sangre, no me aplica la estrategia. Doctora, usted con el material de control obtiene réplicas, tiene un valor medio y puede obtener el coeficiente de variación, sí, entonces sí le aplica la métrica 6 sigma. Ah, pero la respuesta que es reactivo o no reactivo, también le puede aplicar la estrategia 6 sigma, pero cuando miramos esto como variable discreta y definimos, vamos a definir como defecto el número de resultados reportados reactivos que se identificaron como falsos reactivos. Aquí ya la volví discreta y aquí estoy aplicando la estrategia 6 sigma como resultado de un proceso. Entonces, ahí lo que les quiero mostrar es cómo, cuando yo aplico las dos métricas, la métrica para variación de proceso y la métrica para caracterizar el resultado de un proceso con la métrica 6 sigma, en una misma medición puedo aplicar las dos métricas. ¿Listo? Entonces, cuando la vamos a aplicar para caracterizar la variación, que es la que ustedes más utilizan, ya sabemos que tenemos una tolerancia con un límite superior y con un límite inferior, que para nosotros ha sido el error total admisible. El 10% menos el 10%. Y sobre esta tolerancia, cuando medimos la sigmametría, lo que estoy midiendo es en esta distancia entre la media y el error total permitido, en desviaciones estándar, ¿cuántas me caben? Si en esta distancia alcanzan a ver 6 desviaciones estándar, ustedes 6 sigma. Esa es la métrica sigma. ¿Qué es la métrica sigma en la caracterización de la variación en un proceso continuo? Es medir las desviaciones estándar que tolera el proceso frente a la meta de calidad. Si tolera las 6 desviaciones, usted es 6 sigma. Eso significa que su proceso de medición fluctúa muy poco. Es una campana de Gauss mucho más alta, más delgada, con unas desviaciones estándar más pequeñas. Pero si resulta que no, la doctora todavía fluctúa mucho, entonces sus desviaciones estándar, miremos el caso del azul, son un poquito más grandes, 1, 2, la distancia, las desviaciones estándar que tolera a la meta de calidad son solo 3 por el
tamaño de la desviación estándar, entonces este proceso es 3 sigma, ¿vale? Los procesos 3 sigma tienen coeficientes de variación más amplios, mayores, las desviaciones estándar son más grandes. Y se entiende pues que lo que se busca en el laboratorio a través de los procesos de calibración es que justamente el sesgo sea ¿qué? Mínimo, que el sesgo esté controlado, que usted no esté aquí descentrado, porque entonces va a tener todavía mucho más defectos por millón de procesos. ¿Listo? Por eso, cuando se estima la sigmametría, ¿cómo es el cálculo? Usted toma el error total admisible, le corrige el sesgo y lo divide por el coeficiente de variación para calcular ¿qué? Esta distancia en desviaciones estándar, y ahí es donde usted le dice soy 6 sigma, 3 sigma, 2 sigma, etc. ¿Listo? Entonces, que nos quede completamente clara la diferencia entre variables discretas y variables continuas. La mayoría de las magnitudes que nosotros tenemos que son de origen cuantitativo son variables continuas. ¿Y cómo es la unidad de medida? Si yo soy 6 sigma, significa que tengo 3 errores por cada millón de procesos. Si soy 5 sigma, 233 errores. Si soy 4 sigma, 6.210 errores. Si soy 3 sigma, 66.800 errores. Si soy 2 sigma, 308.537 errores por millón de procesos. Entonces, cuando ustedes me dicen que su glucosa es 4 sigma, me están diciendo que por cada millón de glucosas que hacen, ustedes tienen fuera del error total permitido 6.210 resultados liberados. Pero la doctora me dice, Albacete, pero es que yo no hago sino 300 glucosas diarias. Por eso, si usted tiene 6.210 en un millón, ¿cuál es su probabilidad de error en las 300 que libera al día? Y ahí es donde hace la primera estimación del riesgo potencial que tiene de liberar en el día a día pruebas o resultados de paciente que están por fuera de la meta de calidad establecida. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Soy como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Que cuando ustedes llegan a saber que son 6 sigma o 5 sigma o 4 sigma o 3 sigma o 2 sigma, pues están en la mitad del camino. Sí, soy 5 sigma. Y, bueno, eso tengo que particularizarlo a mi condición real, que es poder decir, si esto significa que yo estoy teniendo 6.210 defectos por 1.000.000, pero yo estoy liberando 1.350 glucosas. ¿Cuántas glucosas que libero en el periodo evaluado en probabilidad están siendo liberadas por fuera de la especificación de calidad requerida? Solo hasta que tenga este dato, yo puedo decir, estoy aplicando la métrica 6 sigma. No es suficiente con que usted, ¿por qué? Porque decirme soy 5 sigma, bien, tienes que seguir mejorando. No, la aplicabilidad es llevarlo a defectos por millón y es esos defectos por millón aterrizarlos al día a día del laboratorio. Entonces, miremos unos ejemplos más de esta estrategia 6 sigma en los procesos analíticos de laboratorio. Esta, pues ya se las expliqué. Fíjense que estos son 2 laboratorios. Este es, digamos que es la glucosa en el laboratorio A, la campana de Gauss verde. Esta es la misma glucosa en el laboratorio B, la campana de Gauss discontinua café. Y esta es la misma glucosa en un laboratorio C, que es la línea discontinua café.
Como es el mismo mensurando, pues tienen la misma meta de calidad, el error total admisible. Digamos que los 3 laboratorios están trabajando con el error total admisible del 10%. Pero fíjese que el laboratorio A, que es la verde, tiene un mejor nivel de precisión, tiene unas desviaciones estándar más pequeñas. Son tan pequeñas que entre la media y la meta de calidad, la distancia que hay es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el laboratorio A para la glucosa frente a esta meta de calidad es 6 sigma. Pero miremos el laboratorio B, que es el color amarillito. Tiene menos precisión, sus desviaciones estándar son un poquito más gorditas, entonces solamente la distancia está 1, 2, 3, 4, de pronto este laboratorio B es solamente, perdón, 3 sigmas. No me cabían sino 3, solo 3 desviaciones estándar. Y este, que está trabajando absolutamente impreciso, fluctúa mucho, cada desviación estándar es de este tamaño, pues es 1 sigma. De eso se trata. Cuando ustedes miden su sigmametría, eso es lo que están midiendo. Y eso es muy importante tenerlo en el radar. Es decir, es muy importante que cuando ustedes les digan, soy 5 sigmas, tengan una imagen visual de qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que con mis características operacionales de desempeño, mi precisión, mi coeficiente de variación y mi sesgo, lo que tengo monitoreado a la fecha, frente a la meta de calidad, tolero hasta 6 desviaciones estándar. Eso es el 6 sigma. Que con mi coeficiente de variación y el sesgo que estoy teniendo frente a la meta de calidad que me establecí, tolero, hay una distancia hasta de 5 desviaciones estándar. Eso es ser 5 desviaciones estándar. Y como les decía, pues calcularlo es muy fácil. Tenga un error total analítico meta. Segundo, estime el sesgo. Y tercero, error total menos el sesgo sobre el coeficiente le va a dar la sigmametría. ¿Listo? Pero miremos qué pasa con la sigmametría. ¿Cuáles son las características que han pasado? ¿Cuáles son las debilidades? Yo le decía a mucha gente, esa es la falacia de la estrategia 6 sigma. 1. En Latinoamérica no tenemos estandarizado y normatizado cuál es la meta de calidad establecida. Entonces ustedes van a ver que incluso laboratorios que funcionan con sedes integradas en red dicen, no, en esta sede tenemos como meta de calidad el nivel deseable, pero en la sede de allá les dejamos el nivel de calidad mínimo. Segundo, yo trabajo con variabilidad biológica. Hay otro laboratorio que trabaja con RCPA. Hay otro laboratorio que adoptó como metas de calidad CLIA. Hay otro laboratorio que tiene TDPA. Eso hace que la métrica 6 sigma no sea comparable. ¿Por qué? Porque no hay una definición clara y absoluta de las metas de calidad. Segundo, la validez de las estimaciones considerando la fuente primaria. ¿Eso qué significa? Recuerden que ustedes me dicen, es que yo tengo que, para estimar la sigma, pues primero, la meta de calidad no está estandarizada. Segundo, las fuentes de donde estimo el coeficiente de variación. Doctor, ¿usted cómo estima la sigmametría? Albacete, yo tomo el coeficiente de variación del nivel del control de calidad interno, del nivel normal, el de la casa comercial. No, Albacete, yo tomo el coeficiente de variación del control de calidad interno del independiente. No, Albacete, yo trabajo con el coeficiente de variación común posterior a hacer homologación de varianzas. No, Albacete, yo hallo la sigmametría, tomo el coeficiente con el control de calidad interno acumulado para cada nivel y hallo la sigmametría para el nivel normal, sigmametría para el nivel patológico, sigmametría para el nivel bajo, normal y el alto. Entonces, observen, al no haber una estandarización de las fuentes primarias, es muy difícil establecer la comparabilidad con la métrica 6 sigma. Segundo, doctora, ¿y usted cómo estima el sesgo? Albacete, yo estimo el sesgo de mi ensayo de aptitud porque yo tengo una medida que es el RM porcentaje de desvío que me lo da el RICAS.
No, Albacete, yo no tengo esta herramienta, entonces yo obtengo el sesgo frente al valor que le asignan al material de control en el inserto. No, Albacete, pues yo obtengo el sesgo del grupo Diana, pero es que el grupo Diana no tiene filtros, pero es que el grupo, la media Diana, la obtienen a veces con 5 participantes con 10, y lo peor aún, hay grupos Diana viejos. Entonces usted está obteniendo el sesgo con un grupo, con un grupo par de hace 3 meses, y ya para qué establece un sesgo así. Pero sin embargo, ustedes estiman de ahí las fuerzas. Ah, bueno, entonces, miren que eso hace que por eso cuando uno dice, ay, si es que estas pruebas son 6 sigma y todavía tenemos quejas de los médicos, primero, lléveselo en la mente. Todo mensurando que esté asociada a una queja médica por inconsistencia en la correlación clínico-patológica o por patrones de comportamiento poblacional, donde el clínico nos dice, no, es que todas las creatininas de su laboratorio dan bajitas, es que todas sus TSH dan altas, es que allá en su laboratorio todos los pacientes son prediabéticos, pero es 6 sigma, no, quítese eso, borre solamente, desmonte la estrategia. Usted tiene que decir, como estoy midiendo la métrica, no estoy detectando lo que me está detectando el médico. Entonces, desmonte esa estrategia, porque es que a veces parte de la acción correctiva es echarse para atrás y decir, espérate, entonces como estamos midiendo no es. Porque hay algo que me están mostrando otros y me están detectando externos que yo no estoy detectando. Y yo me la creo, soy 6 sigma. Pero entonces fíjese que una de las primeras debilidades que tiene la métrica 6 sigma justamente está asociada a esto. ¿A qué? A la falta de estandarización en las fuentes con las cuales se estima la métrica 6 sigma. Observen que aquí les traigo el ejemplo. Miren, aquí están 3 laboratorios para el mensurando cortisol tomado de leuvivos, la variabilidad biológica Wittin y la variabilidad biológica Between. Entonces, juntos tomaron como meta de calidad el error total mínimo permitido, 39.4%. Los 3 estandarizados. Listo. Pero observe, este laboratorio trabaja con un coeficiente del 5% y un sesgo del 2%. Este es más impreciso y trabaja con un sesgo mayor. Este trabaja con un coeficiente mucho más alto, se compara contra el grupo par, con la diana del grupo par y tiene un sesgo muy reducido. Les pregunto, al aplicar la métrica 6 sigma, ¿todos son 6 sigma? La respuesta es sí. Y la respuesta, pregunto, ¿todos tienen las mismas especificaciones de desempeño y lo están haciendo igual de bien? La respuesta es no, porque si ustedes me preguntan, este que es 6 sigma es más impreciso, tiene más sesgo, este es absolutamente impreciso, pero la estadística, el cálculo estadístico puede con todo. Por eso es tan delicado, por ejemplo, y sobre todo cuando ustedes miran, frente a metas de calidad tan altas, como por ejemplo un 39%, hasta el laboratorio más impreciso, hasta el más impreciso puede ser 6 sigma. Recuerden que la estrategia 6 sigma viene de la industria. Era para buscar la estabilidad de los procesos productivos. La variabilidad biológica, las metas de la variabilidad biológica están dadas y establecidas por fluctuación fisiológica del mensurando dentro del sujeto y dentro de la población. Por eso hay una fuerte corriente a nivel de Europa que nos dice, mire, la mejor meta de calidad cuando usted implemente estrategia 6 sigma, la mejor forma de medir esa estrategia 6 sigma es que frente a metas del estado del arte, ojo, el error total frente a metas de variabilidad biológica, pero la sigmametría funciona mejor y le permite detectar desvíos de la tecnología y de la estabilidad del método de ensayo cuando se compara frente a quién, frente a metas basadas en el estado del arte, que es lo que tiene que ver con el mejor desempeño actual asociado al desarrollo de la tecnología. ¿Listo? Eso pues como un tip para que les quede. Observen aquí. Miren que este laboratorio sigue siendo el mismo laboratorio, A, B y C.
siguen siendo las mismas especificaciones de desempeño. 5.2, 2.1, 6.1, 3, 7 y 0.1, coeficiente de variación y sesgo. Pero, a ver, el laboratorio sigue trabajando lo mismo. O sea, no ha cambiado su especificación de desempeño. Ahora es 2 sigma, 2 sigma y 2 sigma. ¿Qué cambió? La meta de calidad. Y eso es una estrategia que hemos venido haciendo, no en Latinoamérica, en otros laboratorios de África y de Asia, en donde entonces, al base es que me está dando mal la sigmametría, entonces le voy a ampliar la meta. Doctora, pero es que el problema no es la sigmametría, el problema es que usted analice sus características de desempeño, su imprecisión, su sesgo, las fuentes primarias de las cuales obtiene los datos para garantizar la validez del dato. Por eso, desde la misma Organización Mundial de la Salud y desde el Ministerio de Salud de Colombia, hoy se molesta tanto con el gobierno del dato. Y es decir, mire, si usted está tomando acciones con base en los indicadores, usted lo primero que tiene que garantizar es la gobernabilidad de ese dato, la validez de ese criterio. Hay veces que yo tomo el sesgo del grupo par comparándome contra la Diana y, ok, entonces sea Diana, o sea Sofía, la que usted quiera. Oiga, pero esto sí es creíble, si tiene validez, si es un grupo sólido, es un grupo en tiempo real. Ah, es que le estoy tomando del inserto, considera la variación interlotes, es que le estoy tomando el ensayo de aptitud. Ok, tiene medidas acumulativas o qué tipo de herramienta es la que usted está empleando en la estimación del sesgo. Hay veces que yo tomo el coeficiente de variación. ¿Cuál es el n mínimo que tiene establecido para que ese coeficiente de variación sea representativo? Mira, acá, para poder analizar el coeficiente de variación, mínimo vamos a necesitar un n de 20. Ay, Albacete, pero es que en esta prueba solo tengo un n de 5. Entonces, doctora, este coeficiente de variación jamás va a ser representativo para la estimación de una métrica 6 sigma. Entonces, es un poco como cuando yo les digo lo del POCT. El POCT se necesita, pero es obligatorio que todos hagamos POCT. No, solo cuando usted establezca la pertinencia. Es lo mismo, yo tengo que implementar la métrica 6 sigma, pero tengo que ser consciente de que el dato que implemente sea absolutamente, o sea, que si va a ser mi indicador, los datos con los cuales obtengo ese indicador sean unos datos que me permitan tomar las decisiones correctas. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, la métrica 6 sigma aplicada en infecciosas, en donde la vamos a mirar como desde el punto de vista de la métrica aplicada para mirar la caracterización en la variación del resultado. No la caracterización de la variación, sino la caracterización de las salidas del resultado. Resulta que este laboratorio hace 178 HIVs diarios. Monta HIVs, los días de montaje, procesa 25 días al mes. Participó en una prueba de evaluación del RICAS o en un programa de evaluación externo de control, si fuese una prueba de flujo lateral, donde en este mismo ciclo y periodo evaluado tuvo 2 exclusiones por falsos reactivos. En consecuencia, vamos a mirar la exactitud en la salida del proceso, en qué nivel sigma está, cuál es la evaluación. Entonces nosotros empezamos por acá. Primero hago proceso VIH 25 días del mes y hago 178 pruebas diarias. Si trabajo 25 días y hago 78 pruebas, quiere decir que en este periodo evaluado hice un total de 4.450 pruebas de VIH. Ok. Durante este periodo evaluado, participé en el RICAS y tuve 2 falsos reactivos. Quiere decir que si traslado ese patrón de comportamiento, tuve 2 falsos reactivos en los 4.000, durante el periodo que procesé, 4.450 resultados de HIV. Si son 2 en 4.450, ¿cuántos en 1.000.000? Ya no tengo que ponerme a buscar la tabla. Recuerdan que antes tocaba, cuando yo dictaba las clases de sigmamétrica, por allá en el Paleozoico, antes, fíjate, se me están cayendo las muelas y todo. Todavía tenía muelas.
Entonces buscamos en una tabla de efectos por millón. Hoy usted entra a esta calculadora Six Sigma que está en el internet y le dice, mire, hice 4.450 HIVs en el periodo evaluado durante mi participación en la evaluación externa y tuve 2 exclusiones por falsos reactivos. ¿Cuántos defectos por millón tengo? Tengo 449 defectos por millón. Eso significa que estoy en 4.82 sigmas. Esa es una de las aplicabilidades de la métrica. Entonces, yo ya sé que estoy teniendo 4.82 defectos sigmas. Eso significa 449, que tengo una probabilidad de por cada millón de glucosas, por cada millón de HIVs liberados, que 449 sean falsos reactivos por cada millón. Listo. Y usted hace 178 diarias, entonces en el día, ¿cuál es su probabilidad? O en el mes, ¿cuál es su probabilidad de falsos reactivos? Esa es la aplicabilidad. Eso significa que si usted hace 178 VIH diarios y los monta 25 días y tuvo 2 inconsistencias, 2 falsos reactivos en la evaluación externa. Y usted dice, yo le creo a la evaluación externa. Y así como me pasó eso en la evaluación externa, también me está pasando con los pacientes. Eso significa que en 4.450 pruebas, ¿cuántos en los 178, aquí harían regla de 3? Ustedes dirían, perdón un segundo, ahí sí, 4.450 en, perdón, 449 en 1.000.000, ¿cuántos en los 4.450 que nosotros hacemos en el periodo evaluado? ¿O cuántos en los 178 diarios que realizo? Y parecieran pocos, pero si uno lo dice acá, voy a sacar mi calculadora llena de error aleatorio, que la tengo aquí, 449 por 178 dividido 1.000.000. Eso es igual a que más o menos usted va a estar liberando 8 resultados falsos reactivos cada 80 HIVs que hace. Cada 80 HIVs usted estaría liberando en probabilidad, de acuerdo a este esquema que le muestra la evaluación externa, cada más o menos 80 resultados que usted está liberando, estaría reportando 8 resultados en falso reactivo. Entonces, acá, esta de los errores de transcripción, pues no se los dejo, pero también se aplica igual, en donde le dicen, si usted es 3.6 sigma y su laboratorio en transcripción de resultados, ¿cuál es el defecto? Error de transcripción de resultados. Y usted es 3.6 sigma y recibe 250 pacientes diarios, quiere decir que usted tiene en el día emite 750 con 3 resultados por orden. Significa que usted en el día, si recibe 250 pacientes y cada paciente viene con un ordenamiento de 3 resultados, usted está liberando en el día 750 resultados. Si sus errores de transcripción están en 3.6 sigma, ¿cuántos errores tiene? Entonces, me voy a buscar 3.6 sigma, a cuántos defectos por millón obedece, y luego diré, si tengo estos defectos en 1.000.000, ¿cuántos errores de transcripción tengo en los 750 resultados para evaluar el impacto que tiene mi sigmametría en esta determinación? Y para que vayamos finalizando, me pueden escribir sus respuestas, sus preguntas en el chat, porque ya vamos a ir cerrando y se nos está agotando el tiempo. Vamos a mirar cómo, por ejemplo, en esta evaluación externa, ustedes dicen, mira, yo participé, llevo 8 meses y medio de participación en el RICAS, en el PSA, y he tenido 4 exclusiones, 4 exclusiones por error aleatorio. 4 exclusiones de ¿cuántas participaciones? De 17 participaciones en 8 meses y medio.
Entonces, en 8 meses y medio de participación en el RICAS, tuve 17 evaluaciones y de las 17 evaluaciones tuve 4 exclusiones por error aleatorio. Listo. Vamos a aplicar la métrica 6 sigma en la interpretación de esta evaluación externa. Yo le digo, listo, doctora, ¿cuántos PSA hace usted diariamente en el laboratorio? Yo proceso diariamente 35 PSAs diarios. Estos 8 meses de participación, ¿cuántos días fueron? Fueron 255 días. Es decir, durante todo el tiempo que participé en el RICAS transcurrieron 255 días, que son el equivalente a estos 8 meses y medio. Si pasaron 255 días y usted procesa 35 PSA diarios, ¿cuántos PSA liberó durante todo este ciclo de participación? Ah, yo he liberado durante toda esta participación 8.925 PSA. Si tuvo 4 defectos, que son exclusiones por error aleatorio en 17 evaluaciones, aplique esto en la métrica, aplíquele la métrica 6 sigma para que vea el impacto de estos 4 errores aleatorios. Si tuve 4 errores aleatorios en 17 participaciones, ¿cuántos errores aleatorios? Si esto que ocurre en el ensayo de aptitud está ocurriendo en el proceso de medición y yo liberé 8.925 PSA, ¿cuántos errores aleatorios tengo en probabilidad? 2.100 errores aleatorios. Si son 2.100 errores aleatorios en 8.925 procesos PSA liberados, ¿cuántos en 1.000.000? 235.294 defectos por millón. Ya tengo la unidad 6 sigma. Estos 235 defectos por millón, ¿a qué sigma obedecen? Usted tiene la exactitud en la liberación del PSA en 2.2 sigmas, es decir, que libera 241.964 resultados de PSA, el error aleatorio, por cada millón de PSA que procesas. Sí, pero es que yo no he procesado 1.000.000, yo proceso 35 en el día. Listo, entonces, ¿cuántos en 35 que proceso en el día? 241.964 errores aleatorios en 1.000.000, ¿cuántos en 35 que libera en el día? Quiere decir, doctora, que de sus 35 PSA diarios que procesa, de acuerdo a la métrica sigma y al desempeño en su evaluación externa, usted tiene una probabilidad de que 8 PSA diarios puedan estar siendo liberados en error aleatorio, de acuerdo a su patrón de comportamiento estimado en la evaluación externa. Y miren que esto ya lo pone uno a pensar. Y lo pone uno a decir, oiga, no es tan sencillo el análisis de la evaluación externa como decir, ah, sí, fue un error aleatorio, ah, sí, fue otra vez error aleatorio. Sino que si yo aplico y aterrizo que el comportamiento que me muestra la evaluación externa es el equiparable a lo que está pasando con mis pacientes, el tema es de cuidado. El tema es de pensar en cómo la métrica 6 sigma me dice, mire, usted tiene un riesgo de que 8 PSA diarios estén siendo liberados en error aleatorio. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces tengo que revisar el sistema, qué reglas de error aleatorio le tengo activadas, porque si lo mío es el error aleatorio, pues tengo que ponerle todas las reglas de error aleatorio activadas. Tengo que poner un sistema de control más sensible, tengo que incrementar la frecuencia de procesamiento de la evaluación externa, tengo que llevar a mis analistas a capacitación, tengo que mirar cuáles son todas esas fuentes de variación que pueden originarme este tipo de variación. Ahora bien, doctores, después de todos estos cálculos, que si ustedes los analizan no son más que reglas de 3, restas y divisiones, si usted de verdad quiere ser 6 sigma, pero de verdad, en serio, tiene que reducir toda la fuente de variación. Estratifique y organícese con sus casas comerciales para que le minimicen la rotación de lotes de reactivo, minimicen la rotación de lotes de calibrador, porque es que miren, en la medida que ustedes logran contener esa variación, también se les reducen las actividades de vigilancia activa. Minimice la rotación de personal, porque entre usted más cambie de personal, más se aleja de ser 6 sigma, porque se la pasa entrenando, capacitando, formando, se fue. Entrenando, capacitando, formando, se fue.
estandarice y controle todas las fuentes de incertidumbre, que si el voltaje, que si la calidad del agua, que si la humedad, que si los tiempos de reconstitución e hidratación, que si la mezcla, que si la homogenización. Seleccione los métodos más trazables. Cuando usted tiene un método más trazable al método de mayor jerarquía o a un material de referencia certificado, va a tener menos variación, menos incertidumbre y por lo tanto se acerca más a llegar a ser 6 sigma. Unifique los sistemas analíticos. Yo les entiendo el tema en infecciosas y esos son algoritmos ortogonales, pero que sean algoritmos ortogonales, es decir, que potencie la sensibilidad en la detección. Pero en la medida en que usted me decide en pruebas como, no, Albacete, es que este mes tengo reactivos de la casa comercial A, por ahí les pasé las TSH. El siguiente mes se me acabó el reactivo, entonces me pasé a la casa comercial B. Usted cada vez más se aleja de ser 6 sigma. Capacite, entrene. Esa es la única forma de migrar a la estrategia clase mundial, que es la búsqueda de la excelencia, que es el cero error. Ojo, no se quede en la estadística, porque si lo suyo es tener un software que le haga error total menos el sesgo sobre el coeficiente de variación y esto le da el sigma, pues está desperdiciando el software, doctora, porque realmente lo que usted necesita es saber esto en defectos por millón cuánto es y en su día a día cuánto riesgo le generan. Entonces, miren, realmente la interpretación de la estrategia Six Sigma tiene valor cuando se convierte en riesgo. La estrategia según el 6 Sigma es finalmente, oiga, tome acciones en el monitoreo. La gente dice, no, es que las reglas de Westgard no aplican. Oiga, las reglas no son de Westgard. Las reglas son de Sheward y son reglas de control de procesos estadísticas. Le agradecemos claramente al doctor Westgard, que fue quien tomó esas reglas y las aplicó al proceso de calidad analítico. Pero las reglas, ¿cuándo aplican? Albacete, es que las reglas de Westgard no aplican en el banco de sangre. Es que las reglas, doctora, las reglas de Westgard, siempre que la distribución sea normal, aplican. Y la distribución es normal. Por ejemplo, en las infecciosas, cuando se trabaja con el índice. Si usted va a trabajar con la señal de medida que es exponencial, pues no, pero por eso usted trabaja con el índice, o que es la señal del paciente sobre el cutoff. Esto se normaliza para poder aplicar las reglas de control. ¿Cuándo se aplican las reglas de control? Se aplican las reglas de control estadístico o reglas de Westgard en toda variable cuantitativa donde se estime la desviación estándar y haya distribución gaussiana. Las reglas de Westgard no están asociadas ni a un servicio ni a un proceso, están asociadas a una variable cuantitativa. Y priorice por riesgo. Si es 6 sigma, pues va a necesitar menos reglas. Si es 5 sigma, más reglas. Y si está por debajo de 3 sigma, doctora, deje de estar viendo la sigmametría. Primero mejore el desempeño en términos de precisión y de veracidad para que pueda implementar una mejor estrategia. Ojo, peligro, no se deje confundir. Ahí sí, eso es como la publicidad. No se deje confundir, doctores. No existen estándares 6 sigma, no hay. No hay una norma como la 15189 que tiene unos estándares, como la norma ISO 9000 en la cual yo me puedo certificar. No existen estándares 6 sigma. La filosofía 6 sigma es una filosofía de mejoramiento continuo, de propósito superior. Por lo tanto, no hay certificaciones ni acreditaciones 6 sigma, eso no existe con reconocimiento internacional por organismos normalizadores o acreditadores, eso no existe. Ah, que es que yo estoy certificado 6 sigma. Ah, es muy distinto que usted tenga el reconocimiento de una empresa privada o de un organismo o que haya recibido un premio. Pero eso no tiene reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque no existen estándares. Usted no va, voy a comprar, además de dónde bajo los estándares del 6 sigma. No existen. Yo le puedo decir dónde están los estándares de la 15189, de la ISO 9001, de la 17043, de la 17025. Le puedo decir dónde están los requisitos del Sistema Único de Acreditación. Le puedo decir dónde están los estándares de habilitación. Pero yo no le puedo decir dónde están los estándares 6 sigma porque no existen. Por lo tanto, al no existir ese requisito a nivel internacional, no hay ni certificaciones ni acreditaciones.
que se pueden recibir reconocimientos. Es como si yo como ACG decidiera montar un reconocimiento 6 Sigma a los laboratorios que cumplan con unos requisitos que yo como ACG he definido o que el AFCER como el AFCER ha definido, pero eso no tiene reconocimiento a nivel internacional. Yo sí me puedo certificar como cinturón negro, yo sí me puedo certificar como profesional, como cinturón amarillo, como cinturón verde, y las alianzas 6 Sigma pueden hacer un reconocimiento al desarrollo de mis metodologías 6 Sigma. Pero recuerden, no existe esa certificación, esa acreditación a nivel internacional. Muchos, perdón un segundo. Entonces, no faltarán ahí sí como me dice mucha gente, ay no, así yo aquí estoy muy cómodo, yo ya me di el error total, ahorita estoy embolatado con la incertidumbre y ahora que entonces que con saber con 6 sigma no es suficiente. No, no es suficiente, ¿no? Tiene que llevarlo a defectos por millón y tiene que llevarlo a su día a día para que tenga una visualización del riesgo que está manejando, porque eso es gestión del riesgo. No faltarán los que digan, ay, no, o sea, más trabajo. Y yo que pensé que con ese software ya lo había solucionado. Ojalá que mi jefe no haya escuchado eso porque ahorita mínimo me pone a hacer esto. La respuesta es que siempre, siempre, y sí, por eso les decía, parte de la estrategia 6 Sigma es ese amor por lo que hacemos. Es decir, chévere, amiguis, que el laboratorio es ese mundo de posibilidades de hacerlo todos los días mejor y de agregar valor y de cambiar vidas de nuestros pacientes a través de un diagnóstico confiable. Muchísimas gracias, mis doctores, por la participación de ustedes en este seminario.